Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar la última clase del año, por lo menos en términos de los contenidos que tiene el programa de primer año, ¿sí? Después podríamos hacer una videollamada donde nos veamos todos, o los que puedan. Esta clase va a estar destinada a lo que se llama la Edad Media. Ya habíamos dicho que al principio se llamaba Edad Antigua, después se llamaba Edad Media, después Edad Moderna y hoy se llama Edad Contemporánea. Esa forma de organizar la historia por periodos nos permite enseñarla y entenderla de una manera mucho mejor, ¿sí? Cada etapa tiene ciertas características compartidas y el cambio de una época a la otra se da cuando hay un acontecimiento muy importante, ¿sí? La Edad Media, como dijimos en el anterior video, eh, comienza cuando cae el Imperio Romano de Occidente. Esto es muy importante porque es un gran hito de la historia y a partir de ese momento va a cambiar la organización social, política, económica de la vida. Entonces, para empezar, estamos hablando de la Edad Media o del feudalismo. En realidad se llama Edad Media, pero el sistema económico, político y social es el feudalismo. Ya vamos a pasar a eso. Para empezar, podemos decir que la Edad Media está entre el siglo XV de nuestra era y llega hasta el siglo XV de esta era. Estamos hablando de 1000 años, 1000 años. Es decir, que la historia, desde el año, por ejemplo, 476 hasta el 1492, la historia de la humanidad se organizó de una manera más o menos similar, más o menos similar. Tuvo que suceder la tuvo que suceder la conquista de América para que eso transformara completamente la historia. Pero ¿qué es la Edad Media? La Edad Media se llama media porque está entre la antigüedad y la Edad Moderna. La antigüedad clásica, que habíamos hablado de Grecia y Roma, por ejemplo, y la Edad Moderna, que va a ser todos los adelantos tecnológicos, revolucionarios, etc. Esa Edad Media que duró 1000 años fue prácticamente, no hubo grandes cambios, eso se quiere decir. Por eso se dice una Edad Media, medio oscura, no pasó grandes cosas. Hubo muchas guerras, muchas conquistas, muchos emperadores, pero no hubo grandes cambios en la historia como va a pasar mucho después. Estamos hablando de Europa. Lamentablemente, nuestro sistema educativo le pone mucho énfasis, mucha importancia a Europa. Y más que a Europa occidental. Y estamos hablando de Francia, España, Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal, Holanda, estamos hablando de todos esos países, que es una cosa chiquitita dentro de lo que es el mundo, pero bueno, estudiamos la historia de esos países porque de alguna manera hay una continuidad histórica con nuestra historia de hoy. Entonces, la Edad Media, para cerrar, estamos hablando de 1000 años que van del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV y en Europa. ¿Cómo empieza la Edad Media? La Edad Media empieza cuando cae el Imperio Romano de Occidente, pero ¿cómo cae? ¿Qué significa que cae? Significa que el Imperio Romano se fue extendiendo tanto, tuvo una extensión muy grande de territorio, y llegó a determinados lugares donde el emperador no tenía tanto poder y no podía defender mucho las fronteras. Entonces hubo dos cosas. Por un lado, la invasión de los bárbaros o la invasión de los germanos, los normandos. Son distintos pueblos que eran, como si dijéramos, en la frontera en las fronteras del imperio vivían otros pueblos que no eran del todo conquistados por el Imperio Romano. ¿Y qué sucedió? Hubo invasiones. Primero eran invasiones pacíficas, después esas invasiones
fueron desarrollándose más a través de la guerra y fueron invadiendo el Imperio Romano, hasta que derivó en varios imperios. Esto significa que del Imperio Romano de Occidente, que era muy grande, se subdividieron en distintos imperios o reinos, ¿sí? Es decir, que el Imperio Romano se subdividió. Esta parte es muy importante que se sepa, porque es muy importante para entender cómo se fue dando la Edad Media. El Imperio Romano de Occidente fue invadido por otros pueblos, y cada uno de esos pueblos fue armando un reino con un rey, ¿sí? Por ejemplo, Carlomagno, por ejemplo, ¿no? Pero cada uno de esos reinos tuvo una forma organizativa muy similar entre sí, que dieron origen a lo que se llama el feudalismo. ¿Qué significa el feudalismo? El feudalismo es el sistema económico, político y social basado en el feudo. ¿Y qué es un feudo? El feudo se denomina a la forma de tenencia de la tierra. Estamos de acuerdo que la principal economía en estos años, en estas décadas, en estos siglos, es la tierra, cómo se trabaja la tierra, los alimentos, el tema de las cosechas, todo lo que significa lo agrícola, ¿no? Muy bien. Entonces, el modo feudal de producción significa que está basado en la tierra. Y un sistema económico basado en la tierra supone entender cómo funciona la tierra, entender la rotación de la tierra, entender cómo se cosecha, entender en qué momento se puede sembrar, en qué momento cosechar, cuándo recoger la tierra y sobre todo cómo se da la propiedad de la tierra. ¿De quién es la tierra? La tierra, estamos hablando de las tierras, las extensiones de tierra. ¿De quiénes son? Bueno, hasta el momento que era el Imperio Romano, esa tierra era del emperador. Cuando empezaron las invasiones, esa tierra va a quedar en manos de los reyes. Es decir, se arma el reino y la tierra es del rey. Pero el rey es, a su vez, parte de un grupo de personas que era la nobleza. ¿Qué significa? La nobleza es como esa porción de personas que tienen mucho poder, son muy poquitos, tienen mucho poder, y ese poder se lo da la propiedad de la tierra. Es decir, el que tiene muchas propiedades de tierra, muchas extensiones de tierra, va a tener mucho poder y va a formar parte del grupo o de los reyes o de los socios de los reyes o de los asesores de los reyes. Entonces, el problema del sistema feudal de la tierra, el sistema feudal de producción es la tenencia de la tierra. ¿Quién es dueño de la tierra y quién la trabaja? ¿Y cuál es la relación que hay entre el dueño de la tierra y el que la trabaja? Y ahí pasamos a la forma política o social del feudalismo o de la Edad Media. El feudalismo supone que hay un señor feudal que es dueño de una determinada porción de tierra, porción no, es una extensión grande de tierra, que tiene su castillo, ¿sí? Y muy cerca tiene una abadía, que es el lugar o un convento donde está el cura, ¿sí? El cura que representa a la iglesia. Entonces, tanto el feudal como digamos, el convento o la abadía son dueños de grandes extensiones de tierra. Acá yo meto al señor feudal y a la abadía o al convento de la iglesia, porque en la Edad Media prácticamente van a hacer lo mismo. En la Edad Media de Europa Occidental, la iglesia y la tenencia de la tierra y el poder del rey van a ser prácticamente lo mismo, porque va a haber una alianza entre el rey y la iglesia, ¿sí? Porque el rey va a decir,
a mí mi poder me lo da el rey. Y el cura o el sacerdote o el representante de la iglesia, el papa, el que sea, va a decir, sí, este es el rey que envía a Dios. En realidad ahí hay un acuerdo entre los reyes y la iglesia para dominar a toda la población, a toda la sociedad. Entonces, decíamos, el señor feudal está ahí en su castillo, es dueño de una gran porción de tierra. Los campesinos, los que trabajaban la tierra, al ver que había mucha invasión y mucha cosa rara para la tranquilidad con la que se vivía en ese momento, entran al castillo estos campesinos y piden por la seguridad de él y de su familia, es decir, del campesino y de su familia. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto en un proceso social largo, no en un día. En un proceso social largo, se dice que el señor feudal toma al campesino y a su familia, ¿sí? Y lo pone a trabajar la tierra, su tierra. Es decir, que el campesino y su familia van a trabajar la tierra del señor feudal y a cambio le van a tener que pagar un tributo. Es decir, yo te doy la tierra, vos la trabajás y me tenés que dar una porción de lo que vos me das. Perdón, de lo que vos trabajás. Como si dijera, bueno, yo trabajo la tierra, cosecho, no sé, manzanas y le tengo que dar la mitad de las manzanas que coseché al señor feudal. El señor feudal después las va a vender. En ese sentido, ese campesino se fue transformando en lo que se llama el siervo de la gleba. ¿Qué significa? Es la servidumbre, el sirviente, por decir de alguna manera. Entonces, el campesino devenido en siervo de la gleba va a trabajar en una tierra perteneciente al señor feudal. En épocas de guerra, ese campesino o ese siervo de la gleba va a ir a la guerra y su familia se va a quedar en el castillo. ¿Está bien? Ahí van a nacer un montón de personajes que se llaman los guerreros, los caballeros, bueno, todos esos que van a la guerra. Pero ese campesino que no va a tener nada, no va a ser dueño de nada, va a ser el siervo de la gleba. En épocas de guerra va a tener que ir a pelear a nombre del señor feudal, su familia se queda en el castillo. Entonces, la propiedad de la tierra es del señor feudal, el campesino o el siervo de la gleba no es dueño de la tierra. Y hay una sola cosa más. Entre los señores feudales que son dueños de la tierra, tampoco va a haber una unanimidad, no va a haber un único sector de señores. Va a haber dos señores, el gran señor y el vasallo. Los dos son señores feudales, pero uno va a ser grande y el otro, grande en términos de poder, y el otro va a ser su vasallo. ¿Qué significa? Va a ser un señor feudal, va a tener tierra, pero el vasallo le va a jurar respeto y servicio, sobre todo para la guerra, al otro señor, al señor más poderoso. Es como si dijéramos que de la misma porción de dueños de la tierra va a haber un sector más poderoso y uno menos poderoso, ¿sí? Entonces ya tenemos tres actores sociales. El siervo de la gleba, campesinos, esclavos que están abajo de todo, y arriba tenemos a los señores feudales divididos en dos, los grandes señores con grandes extensiones de tierra y los vasallos con menos extensiones de tierra, pero que le dan cierto servicio de por vida al gran señor. Después tenemos al gran sector de la iglesia, que la iglesia va a ser como los señores, como dije antes, va a tener mucha tierra, y la Edad Media va a ser muy similar. En la Edad Media la iglesia va a dominarlo todo, es decir, domina las cabezas del rey, la cabeza de los señores, la cabeza del siervo de la gleba, va a ser todo. Todos en ese lugar van a ser cristianos. Ese tema no lo vamos a ver específicamente acá porque si no nos vamos a extender mucho, pero el cristianismo es la religión oficial de todo el imperio, de todos los imperios de esta época, ¿sí? Menos del imperio de Oriente que va a ser islámico. Bueno, por último, lo que les quiero decir es,
Este nuevo sistema feudal va a durar muchos siglos, muchos siglos. La tenencia de la tierra es lo central y eso va a durar muchos siglos, hasta que muy adelante, en lo que se llama la Baja Edad Media, al principio de la que estamos hablando se llama Temprana Edad Media. Después va a haber una Alta Edad Media, más o menos en el siglo X, y después va a haber una Baja Edad Media, que significa que ya es el final de la Edad Media, donde va a surgir un nuevo actor social, es decir, un nuevo personaje que es la burguesía y que va a empezar a cambiar todo este sistema feudal. En fin, lo que les voy a pedir es, primero, que me digan de cuándo y de dónde estamos hablando. Segundo, que me expliquen o que me cuenten cuál es la pirámide social. Esto que decíamos abajo, en el medio y arriba de todo. Que habíamos hablado de campesinos, siervo de la gleba, señores, iglesia y el rey, ¿no? El rey arriba de todo, desde ya. Y por último, ¿cómo era la tenencia de la tierra? ¿De quién era la tierra? ¿Y qué hacían los campesinos? Bueno, esta es la última clase, así que después podemos hacer una última clase donde nos conozcamos, puede ser una videollamada. ¿Está bien? Bueno, nos vemos.